bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy es lunes 5 de julio, donde venezolanos y no venezolanos en épocas anteriores celebrábamos la independencia de Venezuela, la independencia de España en 1811. Pero hoy en día Venezuela está sumergido en una grave crisis política, social y económica, jamás vista en la historia. Y es por ello que hemos decidido dedicar nuestro programa del día de hoy a analizar las consecuencias de lo que hay hoy en día en esta Venezuela sujeta a potencias internacionales que desde el punto de vista histórico y cultural no tenían nada que ver con nosotros, los venezolanos. ¿Qué hace China, Rusia, Irán, Turquía, Cuba en los haceres de Venezuela? ¿Qué pasó con ese liderazgo que anteriormente pues prometía y que hoy en día parece también sumergido en esa aguda crisis? Para ello hemos invitado a el doctor Enrique Aristivieta Granco. Ustedes lo conocen muy bien. Él día a día nos regala su conocimiento a través de las redes sociales. Y hoy pues vamos a discutir sobre este tema. También hemos invitado a un panel donde pues estaremos tocando el aspecto que para mí es clave en todo el desarrollo de lo que pueda ocurrir en Venezuela en los próximos años, y es la participación de la sociedad civil organizada. Esa que Chávez destruyó y que Maduro acosa. Y acosa porque no le conviene, porque abre los ojos a los venezolanos. Quiero darle las gracias a todos aquellos que se están integrando en estos momentos en nuestro superchat. Para nosotros recuerden que es muy importante todas sus opiniones, todos sus comentarios tienen gran importancia. Les recuerdo a nuestros moderadores, a Migdalia Chirinos, a Lontán, a Nesta y a Tamaris López, que cada vez que tocamos el tema que está vinculado al acuerdo nacional o a las soluciones de elecciones, etcétera, suelen pasar por acá los troles. Los troles tienen diferentes colores, no solo son rojos, hay amarillos, hay anaranjados, e incluso tienen diferentes nacionalidades, hay venezolanos, hay cubanos, hay iraníes, pero también hay salvadoreños. Así es que los moderadores estén pendientes por la lluvia de troll que van a llegar en el día de hoy. Bienvenidos todos. Y vamos a darle, de verdad que para nosotros es un gran placer tenerlo, doctor Enrique Aristivieta Granco. Mil gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estás tú? Encantado de verte y de oírte. Que nosotros también estamos muy encantados de verlo y de oírlo y de disfrutar de su conocimiento, porque el tema que nos ocupa hoy es Venezuela, esa la que nos duele, la que vemos sumergida en el caos. Y quisiera preguntarle hoy, 5 de julio, ¿cómo ve en estos momentos la proyección para una salida a la aguda crisis que vive el país y que tiene también unos parientes y unos participantes muy cercanos, como hemos dicho, los socios suprarregionales del régimen de Nicolás Maduro? Le hace China, Rusia, Irán, Turquía, Cuba y otros. Mira, tú me estás preguntando eso justamente hoy, 5 de julio, cuando se cumple un aniversario más de la Declaración de Independencia de Venezuela. Yo te podría decir, en base pues a la experiencia vivida en todos los años que llevo en el mundo y a mis lecturas de historia, porque siempre he sido aficionado a la historia y he sido inclusive catedrático de historia de Venezuela, que por primera vez siento que Venezuela ha perdido su independencia. Objetivamente es así. Quizás teóricamente no lo sea, pero por primera vez aquí hay un gobierno, un régimen usurpador en Venezuela que nos da un paso que no se ha ordenado o autorizado por la cubana, que es la que Chávez se encargó pues de llamar para que se hiciera cargo del país. Es muy triste, pero es la realidad. Y las consecuencias las estamos viendo. Pues. Han hecho de Venezuela una segunda Cuba, un país próspero, lo han convertido en una ruina, un país que era pionero en el continente por sus adelantos desde todo punto de vista. Mira, yo vi crecer a Venezuela. Yo nací en recuerdo la Venezuela rural,
la Venezuela llena de endemias, la Venezuela pobre, la Venezuela famélica, la Venezuela analfabeta. Esa fue la de mi infancia. Y luego yo pude ir viendo y constatando cómo el país iba evolucionando y poco a poco iba superando todas estas cosas negativas que mencionaba. El país pasó de ser un país lleno de endemias a ser un país con una sanidad número uno en el continente, el país que eliminó de raíz el paludismo, o sea, la malaria en su territorio, y otra serie de endemias como la fiebre amarilla, como la tuberculosis, como tantas otras, de las que se moría la gente joven en Venezuela. Pasó de ser un país casi totalmente analfabeta a ser un país con un porcentaje altísimo de alfabetización, y como Caracas dejó de ser y las ciudades importantes dejaron de ser aldeas para convertirse en grandes ciudades prósperas dignas del siglo XX. Ahora, todo ese proceso, yo diría que todos los gobiernos que tuvo Venezuela en el siglo XX, inclusive las dictaduras de Castro, de Gómez y de Jiménez, dejaron algo positivo. Y bueno, de repente caímos en un foso y yo no sé qué podrán decir qué resultado, qué aspecto de su gestión podrán considerar positivo los usurpadores cuando hemos vuelto a una situación en sanidad, en educación, en vialidad, en cultura, en todo, que yo creo que inferior a la de 1899. Entonces, bueno, estamos ante una situación muy grave, que además es un foco de contaminación para el continente. Y bueno, ya llevamos 21 años con esto. Hemos ensayado todo lo que se nos ha ocurrido ensayar y lo que nos han permitido ensayar, y no hemos dado una solución para salir de este problema. Estamos ahora en las puertas de un nuevo intento. Yo no me atrevo a opinar, no quiero opinar, pero no conozco exactamente los pormenores de los planteamientos que se quieren hacer, pero yo no me siento absolutamente obligado a ser optimista, yo estoy a la expectativa. Y opinaré cuando comience a ver los resultados. Ahora, si se va a intentar hacer las mismas cosas que estamos haciendo, sí, creo que volverán a fracasar. ¿Por qué? Porque estos señores ya han dicho, las buenas, no nos vamos. Lo han dicho más de una vez, lo han dicho personajes importantes de la cúpula usurpadora, lo ha dicho el ministro de la Defensa, lo ha dicho Diosdado Cabello, lo ha dicho el propio Maduro. Entonces, es lógico pensar que lo que están es únicamente otra vez yendo al teatro, a un teatro de una aparente conversación para llegar a un acuerdo. Y bueno, están ganando tiempo. Esa es mi opinión. Quiero equivocarme. Quisiera que todo esto no fuera así, que fuera diferente, que fuera el principio de una salida para Venezuela. Pero no se puede decir otra cosa. Yo estoy a la expectativa, estoy pendiente, estoy vigilante. Sí, uno de los grandes problemas o retos más bien que se presentan, doctor, es el hecho de cómo se conduce hacia un acuerdo nacional de salvación, como se ha venido mencionando, para lo cual se requiere el elemento fundamental, confianza. Confianza en el liderazgo que está proponiendo el acuerdo o el diálogo para presuntamente salvar a Venezuela. También se requiere confianza en las instituciones. Se habla de elecciones libres y transparentes, pero se mantiene un CNE prácticamente de la línea del régimen, con algunas excepciones que todavía vale la pena explicar e investigar. También no se tiene confianza en las mismas Fuerzas Armadas, que serían los garantes de unas posibles elecciones que ellos han titulado como transparentes. Entonces, cuando no hay confianza en las instituciones ni en el liderazgo que está al frente de esas instituciones, se puede plantear una salida negociada. No puedo decirte que yo creo que es que no hay instituciones. No hay instituciones. O sea, hablamos de instituciones, pero es que no existen las instituciones verdaderamente. Aquí hay unos señores que han capturado a Miraflores y que tienen las instrucciones que deben cumplir tanto los miembros del supuesto poder legislativo como los miembros del supuesto poder judicial. Y eso es lo que venimos hace 21 años. ¿Verdad? No hay ningún motivo, no hay ningún acto, no hay ningún gesto del régimen que permita suponer que eso pueda cambiar. Y eso no va a cambiar.
comprende, mientras ellas no sientan que tienen una verdadera de ser aniquilados, si no acceden a una salida negociada. Ellos no temen que los van a sacar a fuerza, es la verdad. Y no están dispuestos a irse por la buena. ¿Por qué? Porque para ellos es demasiado peligroso, para ellos es mortal abandonar el poder. Bueno, con la enorme de delitos y de crímenes que han cometido y con todo el dinero que se han robado. Entonces, esto no es fácil, esto es muy difícil. No sé, que estoy a la expectativa, te repito, de qué es lo que se va a plantear. Si es lo mismo que otras veces. Tú recuerdas que la última vez que se sentaron en República Dominicana, se paró y se fue. Porque ya se cansó pues, de la engañifa. En fin, no sé. Quiero equivocarme, pero vuelvo a decir. Sí, bueno, hay una buena parte de los venezolanos que se quieren equivocar y otros andan buscando a ver cómo se resuelve. Vamos a darle la bienvenida ahora al doctor Luis Valo Farías. Él es la cabeza de una fundación que busca reforzar lo que es la sociedad civil organizada en el proceso de búsqueda de soluciones al caos que vive Venezuela. Así que bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quisiera que también nos diera su opinión sobre la discusión que estamos teniendo en estos momentos. ¿Es posible una salida negociada? Bueno, buenas tardes, Maybor. Buenas tardes, doctor Enrique Aristigueta Granco. Gracias por estar compartiendo esta pantalla con nosotros por acá. Un ejemplo a seguir en Venezuela, el doctor Granco. Bueno, tú acabas o estamos discutiendo el problema de las 10.000 lochas, ¿no? Porque no hay instituciones en Venezuela. Estamos en lo que se llama una perturbación política mayor, ¿sí? 2 presidentes, uno legal y uno ilegal, ¿sí? Ya por lo menos tenemos 2 asambleas legislativas, una legal y una ilegal, 2 tribunales supremos de justicia, uno legal y uno ilegal, 2 fiscalías generales de la República, una legal y una ilegal. Las legales están fuera del territorio y las ilegales usurpando el poder. Entonces, ¿a quién recurrir si no hay institucionalidad en Venezuela? Las Fuerzas Armadas, como bien lo acaba de plantear el doctor Granco, no están cumpliendo con la Constitución, porque la Constitución muy claramente establece que las Fuerzas Armadas se deben, ¿sí?, al pacto constitucional que está plasmado en el 99, y sin embargo no están fijadas a ese pacto constitucional, sino que están siguiendo una parcialidad política. Y las Fuerzas Armadas son las que tienen que, con el poder de las armas que le dio el pueblo para que ellos fueran los administradores, poner orden constitucional en el momento en que uno de los poderes salga de sus funciones. Pero resulta que pasaron a ser parte del problema. A unos niveles, creo que nunca vistos en la historia venezolana, porque ahora las Fuerzas Armadas, llámese de cualquiera, ¿no? Policía, Ejército, Guardia Nacional, vemos los desastres que están haciendo con el pueblo venezolano en eso que llaman alcabalas o centros de control, que se transformaron en quítenle a los venezolanos lo poquito que les queda a nivel nacional. O sea, estamos en un país totalmente inviable dentro de una perturbación política mayor, con el 90% del pueblo venezolano claro y hastiado y hambriado, huyendo del país en un éxodo, buscando quién nos solucione el problema. Pero agravado más esto aún con una dirigencia política nuestra que tuvo el apoyo de esa gran masa de venezolanos que no dudamos de que tengan buenas intenciones en solucionar la problemática venezolana, pero sin una visión clara, compartida, de hacia dónde dirigir el país. Y si no tienen una visión clara y compartida de a dónde dirigir el país, pues la misión que están llevando a cabo, por supuesto, no tiene la efectividad que quisiéramos, porque cada quien anda con su bandera y con su flecha tratando de imponer lo que creen que es la solución para el problema. Y en medio de eso, los venezolanos huyendo de Venezuela porque no ven una solución. Entonces, ¿a quién recurrir? Nosotros desde el Táchira, desde hace muchísimos años, venimos haciéndole un planteamiento a Venezuela que creo que vuelve a empezar nuevamente a coger vigencia, pero como ya estamos celebrando el 5 de julio, que no es solamente el Día de la Independencia, también es el día de mi cumpleaños, hoy estoy de cumpleaños, ¿sí? Como estamos haciendo sinónimo al Día de la Independencia, también dijo Bolívar una frase muy famosa en aquella época que decía, cuando le escribió a Santander en aquella famosa carta de Angostura, en una palabra, mi querido general, yo no conozco más partido de salud que el de devolver al pueblo su soberanía primitiva
para que rehaga su pacto social. Usted dirá que eso no es legítimo, y yo a la verdad no entiendo qué delitos se cometen ocurrir a la fuente de las leyes para que el pueblo remedie un problema que es del pueblo y que solamente el pueblo conoce. Simón Bolívar. Entonces, si no tenemos institucionalidad, estoy planteando lo que acaba de hacer la Conferencia Episcopal Venezolana ahorita en días pasados, cuando plantearon que teníamos que refundar la República. Y para refundar la República se tiene que recurrir al poder originario, que es el único que puede quitar y poner en Venezuela cuando existen este tipo de perturbaciones políticas mayores como las que estamos viviendo en Venezuela. Pero ese nuevo pacto social, la construcción de la unidad necesaria para ir a ese nuevo pacto social, tiene que tener una visión compartida de la dirigencia política, social y económica de Venezuela para que sepamos hacia dónde queremos dirigir el país por una visión compartida futurista del país. Porque tenemos que tener claro, Maybol y doctor Enrique Aristigueta Granco, que el problema de Venezuela no comenzó con Chávez. Ya cuando Chávez llegó al poder en Venezuela existía 54% de pobreza en Venezuela. Y hoy en día tenemos 90% de pobreza. O sea que el que llegó supuestamente a solucionar ese problema que teníamos en la década de los 80-90, no solamente no solucionó el problema, sino que lo profundizó a los niveles de hambruna que tenemos hoy en día. Entonces tenemos que preguntarnos los venezolanos para la década de los 80 que tuviéramos 54% de pobreza y qué produce que hoy en día tengamos el 90%, para poder tener clara la causa que produce la crisis y de esa manera solucionarla y buscar una solución que realmente nos conduzca a un estado superior de bienestar social. ¿Usted cree ciertamente que puede hacerse la refundación de la República en los términos en que se está planteando y tal cual como está en estos momentos Venezuela? Bueno, el objeto de un proceso constituyente es precisamente recomponer el Estado, como bien lo decía Bolívar. Si tenemos la problemática que existe en Venezuela, ¿qué es lo que tenemos que pensar los venezolanos? Pensar como estadistas y analizar exactamente qué fue lo que colapsó la democracia venezolana. ¿Qué pasó con Venezuela para que llegara un personaje tan nefasto como Chávez al gobierno, a gobernar a Venezuela? Porque cuando llegó Chávez, mucha gente en Venezuela estaba contenta porque había llegado un militar a poner orden del desastre que estaba en ese momento sucediendo en Venezuela. Repito, teníamos 54% de pobreza, Mike. Entonces, ¿qué fue lo que dio? Nosotros tenemos la respuesta a eso porque lo hemos analizado durante muchísimos años, incluso y lo tenemos plasmado en obra escrita, ¿sí? Lo que dio al traste con una de las mejores democracias de Venezuela, del continente americano, fue el centralismo del poder, el que siempre hemos tenido heredado de la época colonial. Y ese centralismo del poder que, vamos a decir que Juan Vicente Gómez le puso el orden a Venezuela a través de ese centralismo, manejando al país sobre la renta petrolera, en ese momento se fundó, vamos a decir, institucionalmente el centralismo en Venezuela, creció cuando Marcos Pérez Jiménez, montado en la renta petrolera también, pero sin libertades en Venezuela, creció con el pacto de Punto Fijo, teniendo esa maravillosa Venezuela de la cual hablaba el doctor Enrique Aristigueta Granco, donde vimos índices de paridad cambiaria, estabilidad monetaria, crecimiento en salud, en educación, en vivienda, en seguridad, en electrificación, etcétera. Pero ese pacto de ese momento colapsó en el año 80. Y en ese momento era que teníamos que hacer el gran cambio, el gran viraje hacia una Venezuela diferente, pero que fue lo que propuso, por cierto, Maybol, la COPRE, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, pero eso no se hizo como tenía que hacerse. Y eso fue lo que dio origen a la llegada de Chávez. Que si ya estamos claros cuál es el origen estructural de la crisis venezolana, pues es un nuevo pacto de la dirigencia política venezolana con todos los venezolanos tendría que conducirnos a tener una visión compartida de país para solucionar el origen estructural de la crisis venezolana, que es la centralización del poder. O sea, en palabras criollas, para que se entienda, nosotros tenemos que cambiar esta democracia presidencialista obsoleta, caduca y momificada que tenemos, que fue lo que dio origen a la llegada del chavismo al poder, por una democracia parlamentaria primermundista, y de esto hay muchísimos ejemplos en el mundo, empezando por los ejemplos europeos. Recordemos, Maybol, que en Europa, la Alemania de Hitler, ¿sí?, la Italia de Mussolini, la España de Franco, precisamente sufrían del mismo problema que tenemos en Venezuela. Concentraciones de poder hegemónicas que produjeron las catástrofes que se produjeron en esos países que condujeron a la Segunda Guerra Mundial. Una vez que la coalición mundial logró
controlar a esos locos con exceso de poder, que se llamaban Hitler, Mussolini, Franco, etcétera, y lograron salir de ellos, cambiaron las constituciones por nuevos pactos sociales bajo modelos de Estado diferentes que se llaman democracias parlamentarias, donde los parlamentos controlan directamente a los gobernantes y el pueblo elige a esos parlamentos. Y de esa manera lograron no solamente estabilizar esos países, sino que hoy en día podemos ver lo que sucedió en Alemania con la Merkel, que el centro de la guerra en Europa, Maibon, hoy en día es el motor económico que mueve a Europa, como es Alemania. Todo porque el pacto social que se hizo es muy bueno, excelente, con controles directos de parte del pueblo a los parlamentos y de los parlamentos a los gobernantes, que produjeron con las autonomías regionales, los municipios fuertes, ese gran avance a estadios superiores de desarrollo social como los que goza hoy en día toda la comunidad europea. Ese es el planteamiento que le estamos haciendo nosotros a los venezolanos y que lo está haciendo en este momento también la Conferencia Episcopal Venezolana cuando nos hablan de esa famosa palabra refundación. Refundación significa precisamente refundar a nuestro país, pero bajo términos diferentes totalmente a lo que hemos conocido en los 208 años de vida republicana que tenemos hasta el día de hoy. Le quería hacer una pregunta mientras recuperamos al doctor, porque la verdad es que nos interesa muchísimo su opinión, y también vamos a aprovechar para darle la bienvenida a otro miembro del panel que teníamos previsto para el día de hoy, Vladimir Petit, profesor universitario. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Ay, un gran placer. Disculpa todo el follón, pero aquí estamos. Sí, aquí nosotros estamos tratando de recuperar al doctor Aristides. Estábamos conversando sobre la refundación del país. Pero contigo quiero directamente escuchar tu opinión sobre ese pacto que se está presentando como solución a la crisis, que conlleva la celebración de unas elecciones que por ahora no se sabe exactamente cómo van a ser. Hay unas elecciones que están previstas para los gobernadores y alcaldes, pero no se conoce por ahora hacia dónde van y cómo son todos los participantes de ese grupo. Así que quiero escuchar tu opinión al respecto y si crees que ciertamente a través de ese pacto se puede hacer una transición hacia la democracia. Bueno, gracias, ¿no? Mi respuesta en ambos casos es no. Y voy a argumentarte por qué. Fíjate, el pacto sobre unas elecciones regionales es un pacto inocuo. Además, no enfrenta la verdadera raíz del problema. Luego posterga la agonía. Y algo más importante, obedece exclusivamente a la necesidad de algunos aliados como los americanos después del cambio de administración, que pretenden sacudirse el problema como de lugar lo más rápido posible. Les molesta una papa caliente. No hay el compromiso que parecía que existía antes. Y por otro lado, el G4 y compañía que necesitan una forma de, hipotéticamente, de acción política en momentos de gran resignación. Es decir, esto es lo que hay, es el mensaje de ellos, y es lo que podemos hacer. Es como un amigo mío que una vez jugando dominó se cogió el juego, ¿no? Entonces yo lo iba a matar porque era mi compañero y fue un desastre al final la solución. Entonces cuando terminó la mano, él me dijo, hermano, se hizo lo que se pudo. Yo lo iba a matar porque buscando hacer lo que se puede, hipotéticamente, en términos de resignación, se consigue el peor resultado posible. Entonces, fíjate, ¿esto pondrá fin al problema? No, lo posterga. Pero lo posterga ¿hasta cuándo? Lo posterga hasta que el venezolano común entienda que su problema persiste. Que el problema no era un alcalde, el problema no es un concejal, el problema no es que el señor fulano de tal sea gobernador. No, ese no es el problema. El problema es que estamos bajo un esquema que hoy en día, por cierto, 5 de julio, nos mantiene como una colonia de un imperio nuevo. Ese imperio nuevo es el imperio cubano. Y cuando yo digo esto, la gente me dice, pero ¿cómo vas a decir eso? Muy sencillo. La definición de imperio es esta. Un centro de poder le impone a sus colonias las políticas y además extrae sus recursos naturales. La pregunta es,
no es exactamente lo que han hecho con nosotros. No ha sido exactamente la forma de vaciarnos. No nos han chupado la sangre en lo más importante de nuestras finanzas, tal cual. Y ellos además tienen el control de áreas específicas donde imponen sus criterios globales. Así que la respuesta a las dos preguntas es no. Lamentablemente, ahora cuando digo estas cosas me dicen, ajá, ¿y tú qué planteas? Bueno, mira, yo planteo lo que siempre he planteado. Frente a las grandes incertidumbres, tú tienes dos escapes. Aférrate a tus principios, por un lado, y por otro lado, busca la manera de conseguir un aliado eficiente. Los americanos no son el aliado eficiente. De hecho, para los chavistas, los americanos son un imperio bobo. Ya le cogieron el truco. Ya saben cómo comérselo por los lados. Saben cómo darle la vuelta y mantenerse incólume. En esa circunstancia, lamentablemente no pinta bien el corto plazo, pero pinta bien la necesidad de rearmar el mediano plazo. Esto que estoy diciendo, incluso cuando mis hijos me lo oyen hablar, casi que me quieren matar. Y yo digo, mire, en esto hay que ser sumamente sincero, muy claro con uno mismo, y la planificación que uno tenía de cortoplacismo hay que llevarla a mediano plazo. ¿Qué pasa si se aceleran los tiempos? Bueno, mira, siempre hay un elemento de incertidumbre, ¿no? Un porcentaje de incertidumbre importante. Podría pasar cualquier cosa, porque no es que el gobierno está más fuerte, es que la oposición legal está entregada. Pero con una oposición débil o entregada y las circunstancias que se encuentran presentes en el escenario, es posible hacer un planteamiento, porque hay que tener claro qué es lo que hay. Pero espérate, para poder hacer un planteamiento, Mayor, hay que esperar que, uno, haya elecciones y la gente se dé cuenta que no solucionaron el problema. Dos, que las elecciones sean lo mismo de siempre. Más de lo mismo, ¿verdad? Tres, que los gobernantes electos en esas elecciones de oposición no pueden hacer nada, que es lo que va a pasar. Entonces, en ese momento es que el concierto internacional estará nuevamente abierto. En ese momento la gente de oposición lo entenderá mejor. Mira, ahí regresó Enrique Aristigueta. Sí, la verdad que teníamos muchísimas ganas de conversar con el doctor Aristigueta, porque él ha hecho una serie de planteamientos en sus redes sociales que nos han llamado la atención. Y pues lamentablemente no nos escucha Vladimir. Lamentable, pero fíjate, una de las personas más claras en todo esto del principio fue Enrique. Enrique Aristigueta nunca ha comido finta, nunca lo han engañado, y él ha estado claro desde el principio. Fíjate, mira, Mayor, en el fondo, lo que los venezolanos estamos asistiendo es a tres procesos paralelos. Uno, el de los europeos, liderizado por este señor, ¿se llama? El de la Comunidad Económica. ¿Borrell? Borrell, el de los europeos, tratando de desembarazarse del problema, quedando bien con gente como Zapatero, etc. Segundo, los americanos sacudiéndose el problema porque sienten que es un problema exagerado por Trump. Por lo tanto, es como marcar un cambio en relaciones internacionales a nivel de administración. Y el tercer proceso es el proceso de descomposición total de una oposición que lamentablemente ahora sí llegó al llegadero. ¿Por qué? Porque está resignada, pero resignada públicamente. Sí, está bien, pues mira, córtame un brazo. Okay, pero yo con el otro voy a ver cómo hago. Lamentablemente, a eso ellos lo llaman realidad. Mira, si eso fuera una realidad, si ese mecanismo realmente fuera así como resignación, nosotros todavía seríamos colonia española. Para mucha gente eso sería una maravilla, pero Bolívar, a la caída de la Primera República y cuando la Segunda República estaba en inconveniente, tuvo todos los argumentos para sentirse resignado. Y por el contrario, lo que hizo fue luchar como nunca, pero ateniéndose a sus principios. Así es.
Yo creo que hay muchos venezolanos que se niegan a quedarse con los brazos cruzados esperando que el imperio, sea cual sea el imperio, resuelva el problema. Mayor, y muchos venezolanos que no se resigna a morirse afuera ni a vivir eternamente afuera. Uno de los puntos interesantes, Vladimir, que estaba presentando el doctor Farías, es el reforzamiento. Él habla de una refundación de la República al estilo europeo después del nazismo y del nacionalismo. Pero estaríamos hablando, yo no creo que ciertamente en Venezuela exista como la materia prima para poder crear un modelo al estilo europeo de democracias parlamentarias. El modelo está bien, la base no está bien, porque yo creo que hace falta la formación de un liderazgo que entienda el proceso y no sé si lo tenemos o no. Por eso quería escuchar la palabra del doctor Aristigueta, no sé si nos escucha o no, pero en todo caso la de Vladimir. No lo podemos escuchar. Y ahora el doctor Faría volvió. Bueno, ustedes saben, así como está este programa del 5 de julio, está Venezuela. Todo el mundo enredado. Muy bien. Es el mejor reflejo. Uno hablando solo, otro hablando y no nos oyen. Eso lamentablemente lo que pasa en Venezuela. Me parece buenísimo el planteamiento de democracia parlamentaria. De hecho, mi papá no hace mucho también lo había planteado. Ahora, todos esos planteamientos de la democracia parlamentaria, la segunda vuelta, todos esos planteamientos, todos, son para una constituyente refundacional. Pero para ahorita... Es que ahí es donde está el problema. Es que ahorita lo que te queda es tomar el poder. ¿Cómo sacar a Maduro de allí? Tienes que sacar a Maduro, porque nada de eso que estás planteando, nada es compatible con el planteamiento de ellos. El planteamiento de ellos es Estado comunal, vía comunismo, fortalecimiento del Estado central, elecciones amañadas, nada que ver. Entonces, mira, hay muchísimas cosas que hay que discutir en la nueva república. Te voy a dar otro ejemplo. Eso que pusieron ellos de las nacionalidades, que no se puede tener dos nacionalidades. Hay 5 millones de venezolanos, de los cuales esos 5 millones de venezolanos, por lo menos la mitad, tiene dos nacionalidades. Lo va a dejar excluir. No pueden ser diputados, no pueden ser nada. Una barbaridad. Y así cosas por el estilo. Hay muchísimas cosas que hablar. Las democracias parlamentarias son sumamente saludables, imponen la necesidad de acordarse a los niveles del Parlamento. Pero para hacer todo esto, primero tenemos que ponerle la mano a la República. Sí, yo veo que hay proyectos a futuro perfectos. Buenísimo. He visto muchos, tanto en Washington, hemos tenido oportunidad de acudir a mesas de discusión y todos son perfectos. El asunto está en que el régimen de Nicolás Maduro tiene una naturaleza criminal. Ese régimen tiene unos asociados que están muy interesados en que el régimen se mantenga y que no se dé vuelta a una especie de democracia donde existan muchas personas a la hora de tomar decisiones. Este tipo de regímenes está muy contento en que sea una sola voz la que tome las decisiones tanto políticas como ejecute cualquier política en el país y fuera de ella. Pablo Escobar jamás hubiese permitido que hubiese un mecanismo distinto a aquel que le beneficiaba. Y este es el sueño de Pablo Escobar, concretado por esta gente. Entonces, mira, Pablo Escobar voló un avión repleto de gente y llenó Bogotá y Medellín de bombas para obligar a una constituyente, de bien, o a una constituyente que lo beneficiara a él. Estos tipos son capaces de eso y de muchísimo más. Entonces, mientras esto esté así, podemos tener grandes planes, pero no hay manera de poder conducir esto si no se toma el poder. Porque al día de hoy, la verdad verdadera es que en Miraflores sigue estando Maduro. Y con todo el poder y con las Fuerzas Armadas, muy contrario a los análisis y las estimaciones que se habían hecho y que habían subestimado a Chávez, a Maduro y a todos los que le acompañan. Ahí están y tienen el poder militar consigo, más los socios internacionales que a mi juicio son
el factor fundamental de este análisis, porque la visión geopolítica del proceso venezolano necesariamente tiene que tomarse en cuenta a la hora de plantear cualquier solución. De hecho, nosotros hemos tenido la oportunidad de estar con varios de los expertos en Washington, donde se plantea que la posibilidad de estar señalando unas elecciones como un mecanismo viable para salir de la crisis es prácticamente desconocer lo que se ha hecho hasta el momento. Es un retroceso inexcusable. No fuiste a las elecciones más importantes, que eran las parlamentarias y presidenciales. ¿Vas a ir a las elecciones regionales? Es una cosa ilógica, chico. Doctor, vamos a ver si ahora sí lo escuchamos. ¿Qué hubo? ¿Tú me estás oyendo? Ahora sí lo escuchamos. Oh, sí. Vamos a tirar por este. Ya esto hay que celebrarlo, ¿te das cuenta? Coño, palo de hombre de ese. Vale, ¿cómo estás tú? Coño, querido Enrique, para saludarte. Pues igualmente, chicos. No te pude oír completo porque estaba muy entrecortada la hora. No, pero date, inspírate, lánzate, que no hay erizo. Bueno, mira, yo quiero ser muy concreto, lo más concreto posible. Yo creo que de esto hay que salir. De esa cosa espantosa que está pasando en Venezuela hay que salir. Y hay que salir cuanto antes. Y se ha tardado demasiado y eso ha dificultado la misma posibilidad de que salgamos. Hay que salir como sea, absolutamente como sea. Y ahí se aplican los artículos 328, 333 y 350 de la Constitución. Eso está constitucionalmente es lícito y moralmente es lícito. Lo que se haga es lícito. Mientras no salgamos de esto, no podemos hacer absolutamente nada ni proyectar absolutamente nada. Creo que una vez que se salga de este horror, yo creo que tiene que haber un gobierno de transición de por lo menos 3, me gustaría que 5 años, para reconstruir una parte del país, lo indispensable para que el que venga tenga ya más o menos un país funcionando. Porque la destrucción de Venezuela ha sido a propósito, intencional. Nos han regresado al primitivismo más absoluto y nos han entregado a una serie de países que nos están saqueando. ¿Cómo sería ese gobierno de transición, chicos? Con la gente más capaz que se consiga, ¿verdad? Con la gente más capaz y más honesta que se consiga. Que no tengan ningún interés en aparecer posteriormente encabezando ninguna lista electoral ni aspirando a la presidencia de la República. El que integre ese gobierno tiene que olvidarse, ¿no? Y bueno, y conseguir la ayuda internacional que se necesite y como sea, porque esto es una situación de vida o muerte. Venezuela agoniza. Lo que tenemos es que salvarlo. Y luego podemos discutir entonces, Valo, y lo que conviene es una constituyente o lo que sea. Ahora te debo decir que yo en mi vida he presenciado ya 4 constituyentes. La constituyente del 47, la constituyente del 53, ¿verdad? La constituyente del 61, del Congreso Constituyente del 61, la constituyente del 99. Bueno, y yo creo que eso nunca ha solucionado nada, porque lo que hay que hacer leyes que se adapten a la realidad. La realidad nunca se va a adaptar a unas leyes por muy bonitas que sean. Y lo que se requiere justamente es, bueno, pisar terreno firme y saber qué es lo que tenemos en sí. Por otra parte, creo que lo que venga después del gobierno de reconstrucción nacional tiene que ser un gobierno también de unidad nacional, como pasó en Colombia cuando tumbaron a Rojas Pinilla, que los liberales y los conservadores hicieron un pacto y se alternaron en el poder durante 16 años para que las diatribas políticas no perturbaran la reconquista de la democracia colombiana. Esas son las bases mínimas, muy difíciles de conseguir. Se han perdido demasiado tiempo, se los ha dejado entronizarse demasiado y tener demasiados apoyos internacionales. Pero que a mí no se me arruga nada cuando digo que si se nos ofrece una ayuda internacional simplemente hay que aceptarla. Como aceptaron los franceses a los americanos y a los ingleses cuando quisieron sacar a los alemanes de allí, ¿verdad? Pero eso va a depender, doctor, de quién es el que ofrezca la ayuda, ¿no? Porque hemos visto que la política de los Estados Unidos hacia América Latina ha reducido su interés
En el caso de China, Rusia e Irán, pues han aumentado su interés sobre América Latina. Entonces, esto es dependiendo de quién es el que vaya a dar la ayuda y el que vaya a ofrecer consejos para poder salir de la crisis. Estamos de acuerdo, estamos perfectamente de acuerdo. Ahora, los Estados Unidos, yo creo que deberían ser un poco más perspicaces y menos indiferentes, porque les están latiendo en la cueva. Cuando toda la América Latina sea comunista, yo creo que eso va a perjudicar a los Estados Unidos también. Y los van a minar a ellos. Como ya se nota en algunos sitios, en algunos estados que el Partido Demócrata está minado por la izquierda, ¿no? Ahorita es Venezuela, ahorita son Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero bueno, ya el Perú prácticamente está en manos de ellos. Chile pudiera caer muy pronto, Colombia también. Se van a dejar entonces, se van a dejar quemar el patio trasero, como ellos lo llaman. Es un drama para Occidente, es un drama para Occidente, es un drama para los propios Estados Unidos, para los que quieren vivir en democracia y en libertad. Es algo mucho más grave simplemente que la pérdida de Venezuela, que ya lo ha sido bastante. Yo lamento mucho que vaya a terminar mi existencia viendo pues cómo el mundo involuciona hacia unas etapas que yo consideraba que en Occidente por lo menos ya estaban superadas. Pero estamos volviendo al primitivismo más absoluto. Y eso desde el punto de vista cultural, educativo, político y económico, aunque estos nuevos modelos que se están observando, ya no en el caso de Venezuela, que es una mera plataforma operacional, pero sí en los otros países se puede observar que hay unos grandes monopolios, oligopolios y el resto pues está dándosele un alimento desde el punto de vista educativo y cultural muy ligado a esta izquierda rancia que muchos pensaron que se había desaparecido y que ya pues prácticamente la vemos sobreviviendo en muchos estados de los Estados Unidos. Yo les puedo decir que acá en Nueva York yo siento como la izquierda ha avanzado de una manera muy rápida y está presente en todas las instancias de poder y social y educativa. Bueno, eso es el comienzo del fin de los Estados Unidos que conocemos. Mira, cuando la Unión Soviética se desplomó, yo creí que de verdad hayamos visto el fin del comunismo, el fin del marxismo, y vi que en toda Europa comenzaron los partidos comunistas a llamarse eurocomunistas y a irse transformando más bien en partidos socialdemócratas. Pero de repente veo que el ser humano, pues, que es un animal bien extraño, está volviendo a aceptar como buena una serie de teorías que han fracasado y que le costaron a la humanidad más de 150 millones de muertos. Y entonces nuevamente los engatusan con eso en beneficio de unos cuantos bandidos que son los que se benefician. Bueno, esto es un tema no solamente para los políticos, este es un tema que tiene que también interesar a los sociólogos, a los historiadores, a los psiquiatras, a los psicólogos, ¿verdad? De cómo es que están viendo lo que está ocurriendo en Venezuela y en el Perú votan por un comunista, además que acaba cuasi analfabeta. Y que en Chile también una asamblea constituyente que han electo, a lo mejor se tira hacia la izquierda también para regresar a las épocas de Allende que casi destruye a Chile, ¿verdad? Y Colombia, con su drama de la guerra del narcotráfico y esa fusión infame del narcotráfico y la extrema izquierda, ¿no? que ha minado a Colombia y que ponen en peligro igual un candidato que sería una vergüenza para Colombia que un hombre como Petro asumiera la mayor magistratura, la máxima magistratura colombiana. Un país tan serio como vio Colombia en el respeto a sus instituciones. Estamos en un momento histórico muy interesante y que, bueno, puede coger para un lado o para otro. Estamos allí, ustedes posiblemente lo vean. Yo no veo al final de esto. Yo quiero que sí. Por supuesto, yo quisiera ir más que Matusalén. Ahora, mira, me decirte algo, Enrique, saludos, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más, algo que caracteriza el momento actual es una inmensa capacidad de reconvertirse que tiene la gente del Foro de Sao Paulo. Fíjate que ellos, como bien lo retrata Enrique,
a la caída del muro de Berlín, asumieron, digamos, una fisonomía, una apariencia diferente, un primer disfraz. De ese disfraz se desprendieron otros a la comparsa. Entonces los movimientos de género, los ecologistas, de mentira, como los defensores de los derechos humanos, como Tarek William Saab y como compañía que eran defensores de los derechos humanos, terminaron siendo los mayores torturadores. Los defensores de la identidad de género terminaron siendo los más discriminadores y así por consiguiente. Ellos después, cuando ya quedó muy evidente que por más que se disfrazaran, al bojote se le veía, entonces comenzaron con la cuestión de Puebla. Entonces, ellos migran de esa manera. Entonces, dos procesos que están dándose ahorita claramente. Uno, el de la inmensa capacidad de ellos de reconvertirse y de crear apariencias diferentes. Y dos, la inmensa inhabilidad de los liderazgos de derecha, ¿okay?, de acordarse los unos con los otros para actuar conjuntamente. Permítame que yo te diga algo porque tenemos un invitado fabuloso para decirlo, además porque fue testigo de eso. Qué grandes eran Betancur y Caldera, chico. Y Pérez. Hay que ver lo que esa gente invirtió y el liderazgo continental y mundial que tuvieron. El liderazgo continental. Por eso es que cuando yo voy a una plaza en Centroamérica que se llama Luis Herrera o Rafael Caldera o como sea, o Aristide Calvani, me siento reconfortado, pero cuando voy a otra que se llama Carlos Andrés Pérez o Betancur, digo que qué grandes estos tipos y qué sentido de Estado tenían, el sentido de Estado que no han tenido, ni el liderazgo que no han ejercido o no quieren ejercer estos tipos de derecha. Mira, Valo, te voy a decir una cosa. Oye, yo nunca voté por Acción Democrática. Siempre voté por COPEI. Pero yo reconozco que el político más grande de Venezuela en la segunda mitad del siglo XX se llama Rómulo Betancourt. Entre otras cosas porque supo rectificar. Rómulo hizo un primer gobierno del 45 al 48 que fue un desastre. Y yo me alegré cuando tumbaron a los adecos el 48, porque era, mira, más o menos fue un asomo de lo que es el chavismo hoy en día, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, Rómulo aprendió la lección y sin duda fue un gran estadista. Y yo arriesgué el pellejo por defender el gobierno de Betancur, no te voy a contar las circunstancias, ¿no? Igualmente creo que el liderazgo en general de los demás partidos, COPEI a la cabeza de todo el resto, fue también excepcional e indispensable. Luis Herrera es un señor para la historia. Y Carlos Andrés, otro señor que también rectificó de un primer gobierno, Pérez, sí, como fue, a un segundo gobierno que trató de enseriar las cosas y hacer un gran país. Lamentablemente los pueblos a veces no entienden esas cosas. Pero lo que sí es verdad que no entiendo es como visto lo que está pasando en Venezuela, en América Latina la gente sigue votando por los amigos. Y el liderazgo continental no aparece, el de la derecha. Esto es una cosa increíble. Es más, yo te digo una cosa, el mayor liderazgo de derecha que hay ahorita entre Europa y Latinoamérica es el de Vox, el más definido. Pero los demás no quieren. Les parece que es terrible reconocerse de derecha, que les mancha. Y resulta que los gobiernos demócratas de los años 60 eran los gobiernos de derecha. Los gobiernos que más invirtieron para que la democracia cristiana, por ejemplo, tuviera una gran difusión. La izquierda nos lavó el cerebro. En Venezuela nadie quería reconocer que era de derecha. Y en realidad la derecha es quien conserva los valores de Occidente, que ha sido la más grande civilización de la historia. Europa Occidental, que es la heredera directa del Imperio Romano, ha llegado a la mayor con sus extensiones en Estados Unidos y en Sudamérica, porque América es Occidente y Europa Occidental, y ahí viene el término, se han adormecido, se dejaron acomplejar, y entonces, por supuesto, la ignorancia que es muy grande y la deshonestidad ideológica que es muy grande, pues nos ha llevado al mundo a este estado. Pero creo que hay una gran falla de los que se hacen llamar de derecha hoy en día. Yo no sé si estamos
en el mejor momento para hablar de derechas o izquierdas. Creo que hay un proceso que ha venido transformando todo lo que son las instituciones, las ideologías, y si bien el marxismo y el comunismo se mantienen como esencia, cuesta mucho hablar de derechas o de izquierdas en estos momentos. Hoy vemos, por ejemplo, lo que está pasando en Brasil, doctor, en el que está un gobierno que se autodenomina de derecha, el de Jair Bolsonaro, y en paralelo hay unas instituciones que operan desde otro punto de vista y con una línea del Foro de Sao Paulo. ¿Y cuál es la gran debilidad o el gran error que ha cometido la gente que agarró los gobiernos y que se autodenominaron de derecha para que el pueblo vote o se sienta identificado con la izquierda? En primer lugar, la terminología hay que cambiarla. O sea, no hay izquierda ni derecha. Es comunismo, libertad y democracia. Tan sencillo como eso. Y en segundo lugar, la democracia tiene que repensarse, sobre todo en nuestros países, por sus condiciones sociológicas. No puede ser que compitan en plan de igualdad con los partidos democráticos, los partidos totalitarios. Porque si gana un partido totalitario las elecciones, no hay más elecciones. O sea, que es un campeonato de fútbol, que hay un equipo que si gana, él es campeón para todo el resto de la historia y se acabaron los campeonatos. Entonces, no puede ser que se les permita participar en condiciones de igualdad, porque esa gente viene a destruir la democracia. Y se supone que quienes compiten en un estado y en un país donde hay un estado de derecho y que funciona la democracia, no pueden competir quienes vienen abiertamente y descaradamente y declaradamente a destruirla. Hay que empezar por allí. ¿Cómo se logra eso? Es cuestión de estudiarlo bastante y sopesarlo y analizarlo, pero implantarlo. Los totalitarios no pueden participar en las elecciones porque se acaban las elecciones. Yo estoy de acuerdo esencialmente con Enrique. La nomenclatura hay que cambiarla, el lenguaje y todo, pero sobre todo hay que cambiar lo que llaman ahora la narrativa. ¿Vamos? ¿Y en qué sentido? Fíjate, nada más hay dos polos, como lo retrata Enrique. Los que son enemigos de las libertades, los que te plantean la dicotomía entre libertad y conseguir bienes públicos o logros públicos, y los que creemos en la libertad y la democracia como principio elemental para poder lograr cualquier cosa, pero además el respeto a la persona humana, el respeto a los derechos humanos, etcétera, de verdad. Creo que esos dos polos están claros. Uno es democrático, otro es dictatorial. Uno es constructivo, el otro es destructivo. Uno tiene raigambre en creencias importantes y valores sociales fundamentales. El otro tiene creencias en valores ideológicos fundamentalmente de exacerbar ánimo, resentimiento y lo peor de la emocionalidad del ser humano. Así que creo que lo que ha dicho Enrique lo comparto, lo he visto, pero además no termino de entender cómo los defensores de la democracia no podemos ponernos todos de acuerdo para hacerlo de forma mancomunada, como si lo hacen ellos. Es como que la Liga de la Justicia no actúa junta, pero todos los enemigos de la Liga de la Justicia andan hermanados. Entonces, así como hacemos. Mira, mi mensaje es simplemente que hay que seguir luchando. No importa que corramos los riesgos que sean necesarios y aún a riesgo de que perdamos la batalla. Pero simplemente por responsabilidad hacia nuestros sucesores, por responsabilidad hacia las futuras generaciones, hay que ir hasta el último cartucho, hay que pelear por la libertad y por la democracia, en las condiciones que sean, pero no rendirnos jamás, no rendirnos jamás. Muchísimas gracias, doctor, por sus declaraciones. Creo que hemos tenido cualquier tipo de problemas técnicos, así que quiero pedirle a la audiencia mil excusas. Prometemos que para la próxima, yo creo que vamos a tener que grabar antes de presentarlo para evitar tanta confusión. Mucha gente me dice cada vez que hacen un programa de Venezuela, pasa lo mismo. La gente se le cae el internet, le pasa de todo, pero bueno. La intención es llevarles a ustedes opiniones que tengan validez y para nosotros la opinión del doctor Enrique tiene mucha validez y además
Su experiencia vale para los que quieran construir una Venezuela diferente. Vladimir, mil gracias por estar con nosotros. Un gran abrazo, amigo, y qué placer que Enrique, poder compartir con Enrique si fuera un ratico. No te ofrezco visita, Maybor, en Nueva York, yo para allá no voy. Van a venir por Miami para conversar personalmente. Bueno, me encanta haberte visto y oído y compartido. Un placer. Un No placer. perdamos la comunicación. Cuídense, pues. Bueno, quiero darle las gracias a todos los que han estado con nosotros esta noche. Nuevamente pedirles excusas por tantos problemas técnicos. A nuestros moderadores, Migdalia Chirinos, Tamaris López, Lontan y Nesta, mil gracias por su colaboración. Espero que hoy en día pues no hayan tenido tantos problemas con los bulos que por lo general nos visitan los días lunes. Nos despedimos hasta mañana. Vamos a cumplir labores en Texas y bueno, desde allá les estaremos informando detalles de lo que vaya ocurriendo. Vamos a estar 2 largas semanas por allá trabajando para ustedes, así que nos despedimos y feliz noche.